el Evangelio de San Mateo 7, 24, 29. El título de esta enseñanza es Los dos cimientos, o las dos bases, ¿verdad? Pero es los dos cimientos. Vamos a leerlo. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Estas palabras del Señor Jesucristo estaba dando mensajes, daba parábolas, aún daba ejemplos. Y estos dos cimientos que el Señor Jesucristo hablaba era la base de la vida de una persona, ¿sí? Estaba quitando, era en lo que consistía totalmente todo lo que es el ser de una persona. Probablemente inclusive con solamente este pasaje, aquel que había entendido este pasaje podía entender que era la guía perfecta en la cual estaba desviando, ahora sí, ya fuera le estaba desviando del camino malo, o bien le estaba ayudando a tomar el camino bueno, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor Jesucristo hablaba de las dos condiciones del hombre, ¿sí? La condición en el mundo y la condición espiritual. Y era necesario que ellos pudieran entender en dónde es donde ellos estaban fundando su vida terrenal para poder alcanzar algo espiritual. Dice aquí, en el 25, dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. El Señor Jesucristo hablaba del hombre prudente, el hombre en el cual había iniciado, dice que Él lo consideraría, Él, reconocemos que Él es Dios. Entonces, como Dios, Él estaba diciendo que Él reconocería a aquella persona que fundara, que tuviera echara su fundamento, su hogar, su casa, su vida completa en un fundamento que fuera sobre la roca. Recordemos que al Señor Jesucristo se le conoce como la roca, ¿sí? Como la piedra fuerte, como la piedra que desecharon los edificadores, ¿sí? Al desechar esa piedra ya no se podía sostener la parte más crítica de lo que es la construcción. Por eso decía el Señor Jesucristo que aquel que Él era piedra de tropiezo para aquellos que no aceptaran su palabra, que no le aceptaran a Él, que Él fuera desechado, ¿sí? Y aquí el Señor Jesucristo, en medio de estas palabras, decía que iba a considerar al hombre prudente, a una persona prudente que fundara su vida sobre la roca, como una persona sabia, una persona entendida, ¿sí? Dice aquí que vendrían entonces lluvia, vendrían ríos, soplarían vientos y golpearían contra esa casa, y la casa no se caería porque estaba fortalecida. Cuando nosotros vemos en la construcción, algunos tienen quizás alguna idea, o algunos ni mucha idea. Hay quienes son especialistas en hacer casas. Generalmente, primeramente se prepara lo que es el terreno. Para darnos una idea, se prepara lo que es el terreno, se ve dónde es donde se va a construir. Si la tierra es suelta, pues hay que construir más profundo, crear
el fundamento mucho más profundo para que no vaya a haber esos desniveles, y preparar alrededor para que no se mueva, no haya un deslave y se vaya a mover la casa. Cuando se asienta la casa, entonces se rompería la casa o se abriría, ¿sí? Entonces, aquellos que conocen, si es en roca, pues se fijan perfectamente dónde ellos van a tener que hacer sus amarres, en la parte de abajo, ¿sí? A eso se le conoce como el cimiento, ¿sí? Cuando una persona no conoce, en este caso son los gentiles los que no conocen. Cuando una persona no conoce, una persona que quiere construir algo, pues a lo mejor dice, no, pues yo he oído que para construir una casa hay que echarle piedras, hay que echarle cemento y hay que echarle varilla. Eso es lo que yo sé que se le tiene que echar. Entonces, la persona que no sabe, muy probablemente a lo mejor no le va a echar arena, en lo cual pequeñas cosas, pequeños granitos van a hacer que la mezcla se haga de una forma uniforme y la cual tenga esa fortaleza, ¿sí? Probablemente no le va a echar arena, o a lo mejor le echa la arena, le avienta el saco de cemento, le avienta la varilla así por arriba, sin ton ni son, o a lo mejor nada más alrededor, nada más hace la línea y sobre arriba lo sienta la casa. Aquí en Estados Unidos es diferente. ¿Por qué? Porque se sienta sobre madera o bien sobre metal, las casas móviles, ¿sí? Pero se funda ¿en dónde? En algo sólido, en algo en el cual no va a tener problema de moverse. ¿Cuántas de las casas aquí en Estados Unidos, cuando ponen ya la casa bien hechecita y todo, qué es lo que le ponen abajo? ¿La sientan así sobre la tierra? No la sientan sobre la tierra, la sientan sobre bloques, sobre madera, sobre una superficie en la cual va a poder darle el nivel. Aún hay quienes trabajan nivelando las casas. ¿Por qué? Porque como son de madera, generalmente se oye cuando se está venciendo la casa y ya se levantó una madera. Entonces pasa la persona y se oye el crujir de la madera, porque ahora la estás pisando, ¿sí? Cuando se hace una base, tienen que llevar un orden, ¿sí? De igual forma el cristiano, no nada más por escuchar que Dios ama al pecador o que Dios perdona los pecados, pues va a vivir nada más así su vida. Tiene que poner las cosas en orden, ¿sí? Primeramente, generalmente cuando nosotros vamos a hacer esta casa o a hacer este fundamento, ¿qué es lo que hacemos? Hay que escarbar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sacamos cuando escarbamos? Tierra, basura, piedras, cosas que a veces decimos, yo no pensé que eso estuviera ahí, y a veces encontramos otras piedras que se están oponiendo a que nosotros podamos hacer una construcción perfecta, y con esas batallamos más. Con esas hay que deshacerlas, esas piedras. Así el cristiano, como ve Dios la condición del hombre, y Dios quiere que esa persona funde, tenga sus fundamentos bien firmes, ¿sí?, sobre la roca, lo que hace Dios es empezar a sacar su basura, a sacar sus amarguras, sus enojos, su robo, su lascivia, todo lo que es pecado, Dios lo va sacando. Y a veces el hombre dice, yo no sabía que era así. Y hay personas que luego se acercan después de ver este cambio, después de que esa persona ya fundó su vida en la roca. La gente se acerca, no, hombre, yo ni me acercaba a ti porque tú eras bien así. Cada vez que yo iba, tú siempre me herías. ¿A poco sí? La persona se sorprende. Y hay cosas que Dios le dice a la persona, quita eso, rompe eso. Señor, es que no puedo, es algo muy duro, es la piedra esa que está estorbando para que Dios pueda hacer ese fundamento en tu vida. Entonces hay que trabajar más, pero no con las armas de nosotros, sino con las armas de Dios. Dice en la Escritura que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y si Él dice que Él nos va a salvar, que Él nos va a limpiar, que Él va a ser nuestro protector, que Él va a ser nuestro ayudador, que Él va a ser nuestro hogar en el cual podamos nosotros descansar, pues hay que creerle.
Sí, porque Él es fiel para cumplir cada uno de estos mandamientos. ¿Qué pasa con aquellos que Dios les dice: yo quiero una vida buena para ti, quiero ofrecerte el reino de los cielos a ti, una vida eterna de descanso? He visto cómo estás viviendo tu vida, he visto cómo tú tienes problemas en tu hogar, problemas de salud, problemas económicos, ¿sí? Y Dios quiere darle una vida nueva, y la persona se resiste y dice: no, nada más por encimita, ¿sí? El cambio tiene que ser profundo, no por encimita, ¿sí? Y si vas a construir por encimita, como por decirlo aquí que tenemos las casas, que se alcance a ver cuál es tu fundamento. Es un fundamento firme, como las casas de aquí de Estados Unidos, que el fundamento o lo que sostiene la casa es algo sólido. Que la gente, cuando alcanza a escarbar o se meta en tu vida, diga: oh, este sí es cristiano, este sí tiene fundamento, este sí es de Cristo. Cristo la roca, el fundamento, sí es de Cristo este hombre, sí es de Cristo esta mujer, este joven, esta persona, este anciano, esta anciana. Y dice en el 26, en contraparte, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra insensato es una persona sin sesos, o sea, una cabeza sin la materia gris o hueca, ¿sí? Una persona que no tiene razón, que no piensa. Dice: cualquier persona entonces que oye estas palabras y no las hace, le consideraré como a un hombre insensato o mujer insensata, anciano insensato, anciana insensata, o joven, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena, ¿sí? Dice: en el cual vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hemos visto grandes huracanes, grandes vientos de grandes velocidades en cámara. El día de hoy están por doquier, donde quiera, en el cual pasan estos vientos, vienen aguas y se las lleva completitas y se van deshaciendo. Inclusive todavía antes de que el agua haga el estrago, los vientos levantan los techos o se colapsan. ¿Por qué? Dice: porque construyeron sobre la arena, sobre la fragilidad, sobre aquello que no aprovecha. La arena, hermanos, es el mundo, ¿sí? La roca, que es Cristo Jesús, es lo celestial, ¿sí? Dios estaba poniendo entonces ahora en balanza a las personas, a los fariseos, a los escribas, aquellos que conocían la ley. ¿En dónde está entonces puesta tu confianza? ¿En qué estás basando tu vida? Tu negocio, la educación de tus hijos, ¿sí? Aún cuando vienen problemas grandísimos, como decía aquí en el canto, el que está fundado sobre la roca está alabando a Dios, porque dice: bendito Dios, cuán glorioso es tu nombre, cuán grandes son tus obras, mira cómo tiemblo tan solo de tu pura creación. Cuánto nomás he de temer tu presencia, que es el todo, que es el fuego consumidor. Vemos entonces aquí que es necesario basar nuestra vida. Hay quienes dicen: no, pues es que Satanás me atacó, es que Satanás me trae vuelto loco, me hizo que pecara, me hizo que mintiera, me hizo que eso. O sea, espérate, o sea, Satanás le están echando toda la culpa. Primeramente, Satanás no es omnipresente, o sea, Satanás no está en todas partes, pero sí tiene súbditos y hay demonios, ¿sí? Huestes celestiales perversas, ¿sí? Porque hay las huestes celestiales del cielo, ángeles, arcángeles, en los cuales están apegados a Dios, pero también están aquellos ángeles caídos, recordémoslo. Recordemos que la Escritura también nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes celestiales de maldad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando una persona, Dios le dice: hazlo, construye, yo quiero que construyas sobre el fundamento,
Y la persona dice, no, algo superficial, si quiero irme al cielo, pero rapidito. Quiero una salvación express. Yo quiero una salvación en la cual no me hablen de arrepentimiento. Yo quiero que un Dios incluyente, que me incluya en su salvación. Y Dios es incluyente. Pero es necesario que entendamos que Dios es un Dios santo y que Él aborrece el pecado. Por lo tanto, como ve que la persona está llena de pecado, ¿qué es lo que hace? Empieza a limpiarlo para poderlo atraer, para que no sea consumido. Moisés mismo le dijo, quiero verte cara a cara. No, le dice, no sabes, porque soy fuego consumidor. No hay mortal que pueda verme cara a cara. No hay mortal. Aún los ángeles dicen que tienen alas que con unas se cubren el rostro ante la presencia gloriosa de Dios Todopoderoso. ¿Qué será el humano que tiembla entre los truenos, ante las tempestades, cuando viene el río, cuando hay un problema, cuando alguien está disparando? Se siente como un conejito asustado, se arrincona y trata de echar mano de otra cosa, algo que lo proteja. Y a veces hasta en su inconsciencia lo que hace es agacharse, como si quisiera desaparecer. ¿Sí? Vemos entonces que aquellos que dicen, no, pues Satanás me está atacando, me está echando. Satanás sí influye en nuestras vidas, pone la tentación. Pero de nosotros es que nosotros decidamos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Porque Dios pone tanto el querer como el hacer. ¿Sí? Él quiere que nos salvemos. Quiere que hagamos una vida santa ante su presencia. Y un ejemplo, el Señor Jesucristo sabía de todo esto. Un ejemplo lo podemos ver aquí en el mismo Evangelio de San Mateo 4:8. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros podemos evitar estos dardos del enemigo? Lo que hace Satanás. Bueno, el Señor Jesucristo nos muestra perfectamente cómo es que se vence al enemigo. El Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, fue tomado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ayunó al Señor Jesucristo 40 días, 40 noches, y le sobrevino hambre. Y sobre esto vino Satanás y le tentó, mas Jesús no pecó. Eso hay que aclararlo. Satanás vino a tentarlo, a ofrecerle cosas, ¿sí?, para que él pudiera desobedecer a Dios, y en este caso no se llevase a cabo el sacrificio perfecto de algo santo, ¿sí?, por el cual nosotros somos limpios. El sacrificio santo del animalito, de aquella ofrenda santa, era en este caso el Señor Jesucristo, ¿sí?, porque se hizo siervo, y aún menos que siervo. Pero aquí en el Evangelio de San Mateo 4:8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Dónde estaba fundada su carácter del Señor Jesucristo? El no moverse por las cosas que le estaban ofreciendo. En Dios. Y recordemos que Dios es uno solo: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos también esta certeza de que nosotros resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero hay que resistirlo, ¿sí? Aquellos que dan su testimonio en la pornografía, ¿no? Cuando Dios me tocó y estuve tentado y estaba enfrente de la computadora, la apagué. O la televisión, que tenía algún programa perverso, lo quité, inclusive lo tiré la televisión, ¿sí? No porque quites la televisión o porque quites la computadora, no, sino porque hubo un paso de decir: yo quiero hacer las cosas bien. Y eso, hermanos, es una palada para quitar y empezar a echar nuestro fundamento, ¿sí? ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él es precioso en todos sus caminos, hermanos, ¿sí? En Mateo 6:24
también nos hablaba el Señor Jesucristo. ¿Cuántas de las veces no decimos, es que estamos en este mundo, no podemos ser librados de estas cosas? Sí, el Señor Jesucristo oró por sus discípulos. No les pido a mi Padre que los quite, sino que los fortalezca, que no caigan. ¿Sí? Y aquí en el 6:24, en el Evangelio de Mateo 6:24, el Señor Jesucristo decía esto en el Sermón del Monte a todo el mundo, a los que no creían, a los que apenas estaban escuchando, que todavía no eran sus discípulos. Y estaban también sus discípulos, pero les decía esto, y eso nos lo dice hoy Dios. Ninguno, escuchen, ninguno, ni los que leen muchísimo la Biblia, ni los que tienen 3, 4 horas, 5 horas orando a Dios diarias, ni los que ayunan 4 días por semana o todos los días. Dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sí? No podemos estar afanados en las cosas en las cuales nosotros creemos que nos va a dar nuestra paz. No podemos fundar, por decirlo, nuestra vida en una carrera o en un trabajo, ¿sí? O en algún doctor o en algún abogado, dependiendo del caso que sea. Cada uno de nosotros sabemos con qué gigante es con el que nosotros nos estamos enfrentando, ¿sí? Pero Dios es soberano, Dios todopoderoso. ¿Qué se le resistirá delante de su presencia que no caiga postrado, pidiendo perdón? Juan, el discípulo amado, dice que cayó postrado, como muerto. Y él se levantó no porque dijo, oh, es mi Señor, es mi amado Señor, Él debe de reconocerme porque yo me acostaba en su pecho. No, dice que fue el ángel, le tomó y como si le hubiera venido el Espíritu de vuelta. En visión, hermanos, en visión, en espíritu. ¿Cuánto más lo que es carnal ha de tener ahora este temor ante el Dios todo soberano? Dice entonces aquí el Señor Jesucristo que no se podía servir a Dios, ¿sí? A Dios y a las riquezas, ¿sí? Entonces, hermanos, veamos